Esta es la predicación correspondiente al domingo 6 de marzo de 2022 de la Iglesia Cristiana Cristo Viene de Algeciras. Esta mañana leemos en el Evangelio de Juan, el capítulo 11, versículos 1 al 44, que dice así lo siguiente. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Llamaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, y otra vez vas allá. Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pues también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al cielo haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tiene una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero le dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven afuera.
y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Hasta aquí la lectura en esta mañana. Hay momentos en nuestra vida donde desearíamos tener una hoja de ruta clara, unos pasos ciertos a dar y que nos llevasen a un destino seguro y diáfano. Probablemente todos hayamos experimentado una de estas dos posibilidades, o las dos, claro. Por un lado, habremos experimentado etapas en nuestra vida donde nuestros planes se han ido cumpliendo con mayor o menor grado de satisfacción, pero que en cada momento teníamos la convicción de saber qué hacer y hacia dónde dirigirnos, tener una meta, más o menos las cosas han ido discurriendo como podía esperarse. Quizás incluso en ese camino el Señor nos haya sorprendido en algún momento y hemos ido más lejos de los que esperábamos, o incluso hayamos encontrado caminos que nunca habíamos pensado transitar, pero no ha sido algo traumático ni algo excesivamente dificultoso o negativo. Pero también puede ocurrir, y seguramente lo habremos experimentado también, otros momentos cuando nos hemos sentido bloqueados, cuando nos hemos visto incapaces de tomar ninguna decisión. Y pareciera en esos momentos que el camino se ha oscurecido y nos percibimos incapaces de saber lo que hacer o hacia dónde dirigirnos. ¿Y cuánto hubiéramos agradecido haber tenido una hoja de ruta a mano en ese momento? Como digo, son dos experiencias que probablemente hayamos tenido todos en algún momento de nuestra vida. En nuestro relato de hoy, Jesús se encuentra al otro lado del Jordán con sus discípulos, donde en el pasado había estado bautizando Juan, y allí se queda durante un tiempo, como leemos en el versículo 40 del capítulo 10, un poquito antes de nuestro texto. Jesús había escapado una vez más de las autoridades judías en su intento de apresarlo, en el versículo 39 del capítulo 10, un poquito el versículo anterior. Quizás Jesús, buscando un tiempo de reflexión, de meditación, de encontrarse a solas con el Padre, vuelve a un lugar familiar, un lugar donde había sido bautizado por Juan el Bautista, donde le evocaría ese comienzo de su ministerio público. Ocurre que cuando nos encontramos en momentos de crisis personal, vamos a refugiarnos allí donde podemos encontrar esa aceptación incondicional, ¿no? Ese amparo. Encontramos con lugares o con personas que nos proporcionan esa seguridad. También nos ayudan a reconectarnos con el sentido de lo que estamos haciendo, ese sentido que quizás hayamos perdido en el camino, ese sentido que a fuerza de vivir, pues a veces determinadas fuentes de sentido se van secando, sentidos que se van diluyendo, construcciones de sentido que van debilitándose. Y acudimos a estos lugares que nos resultan familiares, o a aquellas personas que nos resultan acogedoras. Así lo hizo Moisés en determinados momentos de su vida. También lo hizo Elías, el momento más crítico de su vida, yendo a Sinaí. Así que Jesús vuelve al otro lado del Jordán, no del lado de Judea, sino del extremo opuesto, donde, como digo, había comenzado su ministerio público. Y es que cuando nos encontramos perdidos, y no estoy diciendo que Jesús estuviera perdido, estoy haciendo una comparación, una asimilación a experiencias que podamos haber tenido para conectarnos con el texto. Lo que ocurre, la propia subjetividad de Jesús a veces nos resulta opaca, no lo sabemos. Pero cuando nos encontramos nosotros perdidos, es necesario siempre
o es conveniente volver al punto de partida, ¿no? Volver a reconectarnos con aquello que nos hizo ponernos en marcha. No obstante, también ocurre, también es algo que podemos haber experimentado, que cuando las cosas no van demasiado bien, a veces hay que esperar que aún se pongan peor. Sé que eso no suena muy esperanzador, pero es que a veces lo que ocurre, nos decimos popularmente, las penas nunca vienen solas, ¿no? A veces parece que se van encadenando una serie de hechos a cada cual más conflictivo, más difícil, y que se superponen uno tras otros. Jesús recibe una mala noticia. Le comunican, le llega la noticia de que un amigo suyo, Lázaro, está gravemente enfermo. Versículo 3 de este capítulo 11. La reacción de Jesús nos recuerda mucho a la contestación que vimos la semana pasada, cuando en el texto los discípulos le preguntan a Jesús el porqué de un hombre que había nacido ciego. La respuesta aquí de Jesús, recuerda, como digo, esa otra respuesta que veíamos en el capítulo 9, en este capítulo 11, el versículo 4, Jesús dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Pues, en la semana pasada decíamos, no pecó ni sus padres, sino que su ceguera es para la gloria de Dios, ¿no? Para manifestar la gloria de Dios. En este caso, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Es decir, una vez más, Jesús lleva a cabo una señal o un signo para hacernos ver la realidad de lo que Dios está haciendo en el mundo. Esta serie de signos en los que la primera parte del Evangelio de Juan está estructurada, puede considerarse el último de esos signos, ¿no? Que además nos va a conectar precisamente con lo que va a ocurrir en la segunda parte del Evangelio. La resurrección de Lázaro es anticipo provisional de la victoria de Dios sobre la muerte a través de su Hijo Jesucristo, pero también es un anticipo de lo que va a ocurrir con la propia resurrección de Jesús. Evidentemente no son comparables, pero de alguna forma se nos está anticipando, se nos está mostrando hacia dónde vamos, ¿no? En la propia narración. La narración de Juan nos aclara que Jesús tenía una gran amistad tanto con Marta, con María, como con Lázaro, que eran tres hermanos, versículo 5. En su casa Jesús se habría hospedado en diferentes ocasiones. Tenemos distintas escenas de Jesús con estas personas, así que presumimos que no solamente los conoce bien porque tiene una amistad importante con ellos, sino que ellos hacían posible con su hospitalidad, los recibían en su casa. Jesús sabía que en esa casa podían hospedarse y eso facilitaba el desarrollo del ministerio itinerante de Jesús. Jesús tiene un ministerio itinerante y digamos que había una red, vamos a decirlo así, de casas, de hogares, de familias donde se podían hospedar él o sus discípulos. Sin embargo, nos sorprende la actitud de Jesús, ya que si recibimos la noticia, ¿no? Imaginaos, nos llama por teléfono, mandan un WhatsApp, nos comunican que un buen amigo nuestro o un familiar muy querido, pues está enfermo, ¿no? Y nos dice, mira, está muy, muy enfermo, presumiblemente no le queda mucho. Pues lo lógico es que si tenemos una cercanía con él, pues vayamos a despedirnos o vayamos a verlo. Sin embargo, contrasta con esta actitud quizás que nos parecería a nosotros lógica, pues Jesús no hace eso. Jesús
no lo deja todo y va enseguida a ver a su amigo. El texto nos dice que a pesar de haberse enterado de que Lázaro estaba muy enfermo, él continuó en aquel lugar otro par de días más. Es el versículo 6. Retomando el hilo de nuestra introducción, cuando nos encontramos en esos momentos en los que no sabemos hacia dónde dirigirnos, la tentación es reaccionar frente a la presión de lo que parece urgente. Cuando no tenemos una dirección clara, pues nos dejamos llevar por las circunstancias, por lo que las circunstancias en cada momento nos van demandando. Y quizás pues, hubiera sido lógico que Jesús hubiera tomado el camino y hubiera ido a ver a Lázaro rápidamente. O quizás también otra reacción lógica por nuestra parte es que cuando no tenemos una dirección en vida clara, o incluso cuando la tenemos, reaccionar pues, con una actitud adaptativa a las demandas de aquellos que están a nuestro alrededor. Nos dejamos llevar o bien por las circunstancias o nos dejamos llevar por las opiniones o por los criterios de las personas que tenemos a nuestro alrededor. Sin embargo, contrasta frente a este dejarnos llevar por las circunstancias o por las personas, que Jesús no tiene prisas, ni se deja condicionar por las circunstancias, ni tampoco se deja condicionar por las opiniones de aquellos que tiene a su alrededor. Jesús no tiene prisas. ¿Pero qué está haciendo Jesús en estos 2 días? En aquel lugar más bien apartado, una zona semidesértica. ¿Por qué Jesús no se precipita frente a la noticia de la enfermedad de su amigo Lázaro? El texto no nos dice qué hizo en aquellos 2 días. Pero sí hay, por un lado, lo que nos podemos conjeturar por lo que conocemos de cómo actúa Jesús a lo largo de lo que nos narran los 4 evangelios y cuál era una práctica habitual suya, es que probablemente en estos 2 días Jesús estaba en aquel lugar orando al Padre. Es decir, que antes de ponerse en camino, Jesús pasa 2 días orando al Padre, probablemente intercediendo por lo que iba a ocurrir a continuación. Y esto no está totalmente desconectado del pasaje que decimos, porque en el versículo 41 de este capítulo 11, ya como hemos leído todo el capítulo, o gran parte del capítulo, sabemos cómo va la narración. Vemos que antes de que se opere esta resucitación por parte de Jesús, o por parte de Dios a través de Jesús, no vemos que previo a esto Jesús haya orado. No se nos dice en el texto. Hay un diálogo, pero con Marta, pero no hay una oración previa. Y sin embargo, en el versículo 41, Jesús dice: Padre, cuando se abre la entrada, la puerta no, se corre la piedra de la entrada del sepulcro, y dice: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Hay una oración de Jesús dando gracias al Padre porque su oración ha sido contestada. ¿Qué oración? No la tenemos. Probablemente son todas aquellas oraciones que se realizaron en aquellos 2 días previos a ponerse en marcha. Así que Jesús, antes de ponerse en marcha, pues, está orando al Padre y, claro, puede convertirse en un lugar común dentro de la espiritualidad cristiana, decir que, bueno, antes de poner en marcha, antes de actuar, incluso cuando tenemos la experiencia de no saber hacia dónde va nuestra vida, lo que debemos hacer es pararnos, orar y confiar en el Señor. Esto no digo nada nuevo cuando digo esto, y no es menos
valioso o importante porque ya lo sepamos, también es cierto. Pero a mi juicio lo difícil no es eh, parar, es orar y decir que tenemos fe en el Señor o confiamos en el Señor. Lo difícil no es tanto hacer eso, sino que lo difícil es descansar verdaderamente en el Señor. Lo difícil es hacer lo que hizo Jesús, que frente a la presión de las circunstancias y frente a la presión de las personas que estaban a su alrededor, él tuvo la confianza en el Padre, la sujeción al Padre, la obediencia del Padre, la serenidad, la tranquilidad suficientes para descansar y orar y confiar en la acción de Dios Padre. Cuando las circunstancias en las que estamos inmersos y los mensajes que recibimos de aquellas personas que nos rodean parecen ir en sentido contrario hacia donde vamos nosotros, lo difícil en esos casos es mantener el rumbo cuando esas circunstancias son adversas o cuando los demás nos están diciendo constantemente que nos estamos equivocando. Ahí lo difícil es pararse, orar, confiar en el Señor y mantener el rumbo. Eso es lo difícil. No dejarse llevar por las circunstancias o no dejarse arrastrar por las opiniones de los demás. Jesús les dice a sus discípulos, tras estos 2 días, que ha llegado el momento de volver a Judea, versículo 7. Y los discípulos se ponen las manos en la cabeza y dicen, Maestro, hace bien poco que los judíos intentaron apedrearte. ¿Cómo es posible que quieras volver allá? Versículo 8. Por un lado, Lázaro no está enfermo. No solo está enfermo, sino que ya ha muerto. Y por otro lado, sus discípulos le dicen que es una locura volver a Judea, que allí lo pueden matar. Eh, Había recibido el mensaje de María, que su hermano estaba enfermo y tras 2 días, presumiblemente, Lázaro ya había muerto. Y cuando Jesús decide ponerse en marcha, eh, los discípulos le quieren quitar la idea de la cabeza. Cuando Jesús llega a Betania, no hace caso a los discípulos y se mantiene firme su rumbo. Cuando llega a Betania, pues ya hacía 4 días que Lázaro había sido sepultado. Los días que había eh, estado más allá del Jordán y el tiempo que habría tardado en llegar. Y lo que recibe, ya había sido sepultado, versículo 17, el Lázaro, y lo que recibe es el reproche. Primero de Marta, versículo 21, y después de María, versículo 32. Las dos le dicen lo mismo en este capítulo, ¿no? En diferentes momentos del capítulo. Marta cuando llega a Jesús y María cuando pide a Jesús que antes de que Jesús pida abrir la entrada del sepulcro. Le dice a las dos, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Has tardado mucho. Te hemos llamado y no has venido. Ya, es tarde. La carga emocional que soporta Jesús es importante. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es divino. Pero también es completamente humano. Como dice el credo, verdadero Dios y verdadero hombre. Por lo tanto, como humano que es, pues está sometido a las emociones y a los condicionantes como ser humano. Y aquí vemos quizás uno de los momentos más importantes de todos los 4 evangelios, que Jesús se echa a llorar. Versículo 35. Claro, el significado que tiene esto parece muy importante. La palabra de Dios encarnada
llora por alguien que ha muerto. Esto ya nos dice mucho de qué Dios es el que nos está manifestando por medio de la palabra de Dios, que es Jesús. Dios que llora, que muestra compasión con el dolor, el sufrimiento y la muerte del ser humano. Y en este momento de dolor, de tristeza para Jesús, los que lo ven, los que están allí, en vez de mostrar compasión, de mostrar apoyo, de mostrar cercanía o respeto, tienen ese comentario displicente que genera más presión, ¿no? Y este que dio vista al ciego, ¿no? Capítulo 9, ¿no podría haber hecho algo para evitar la muerte de su amigo? Me huelen mucho estas palabras las palabras de aquellos que estaban a los pies de la cruz, cuando Jesús está crucificado. Dicen, ¿este no es el Hijo de Dios? Pues, bueno, pues que baje y que lo veamos, ¿no? Y este que dio vista al ciego no ha sido capaz de sanar a su mejor amigo, uno de sus mejores amigos. Jesús esperó 2 días para ponerse en camino. Es decir, no actuó como otros esperaban que lo hubiera hecho. No actuó ni como le dijeron los discípulos, no actuó ni como Marta ni María esperaban, ni tampoco como aquellos que estaban por ahí viéndole. No actuó como otros esperaban que lo hubieran hecho. Y cuando se puso en marcha, pues a los discípulos le pareció una locura. Marta y María pensaron que si hubiera llegado antes no hubiera muerto. Y aquellos otros pensaron que podía haber hecho algo más. Y que si verdaderamente tenían poder para alzar al ciego, pues podía haber alguien que no conocía, pues cuanto más a su propio amigo. Claro, siempre tenemos gente a nuestro alrededor que parece saber mejor que nosotros las cosas. Y siempre están dispuestos a decirnos qué es lo que tenemos que hacer, dónde nos estamos equivocando, qué es lo que podríamos o deberíamos haber hecho. Sin embargo, Jesús no los escucha, pero no cede frente a esa, no tiene una actitud adaptativa. Espera 2 días. Y cuando llega el momento se pone en marcha. Y en aquellos 2 días encontró pues, en la oración la dirección para seguir adelante. Estas, las palabras que cuando los discípulos, cuando le dicen a Jesús, es una locura que vayamos otra vez a Judea. Y Jesús les responde, ¿no es cierto, versículos 9 y 10, que es de día durante 12 horas? Si uno camina mientras es de día, pues no tropezará, porque la luz de este mundo ilumina su camino. En cambio, si uno anda de noche, tropezará, ya que le falta la luz. Claro, fijaos que ese caminar de día y caminar de noche se corresponde con esa doble experiencia del que hablábamos al principio, ¿no? Cuando vemos, cuando nuestra vida va discurriendo por un camino que podemos ver, que se desarrolla según lo previsto, y cuando nuestra vida discurre por un camino de oscuridad y nos produce incertidumbre, temor, bloqueo emocional. Pero lo que Jesús les está diciendo a sus discípulos es que hay que caminar durante el día, cuando podemos ver. Pero si no vemos, si hay oscuridad, no debemos caminar por la noche. ¿Por qué? Porque nos vamos a caer.
Por lo tanto, hay que esperar, hay que saber esperar y hacerlo en oración. Caminar de noche solo puede llevarnos a tropezar y a caernos. Hay que saber esperar. No por correr se llega antes. Lo que Jesús le está diciendo a sus discípulos también tiene que ver con lo que vimos en el capítulo 9, la semana pasada. ¿Cómo podemos caminar como si fuera de día cuando ese camino se nos vuelve oscuro? Pues tal y como vimos en este capítulo 11 está conectado con el capítulo 9 porque hay una referencia, como ya hemos visto y dicho, hemos leído, a aquel ciego que Jesús había sanado. Por lo tanto, hay una conexión entre los dos capítulos. Pues en ese capítulo 9 se nos dijo que Jesús es la luz del mundo, versículo 5 del capítulo 9. Y que aquellos que se niegan a reconocer a Jesús como Mesías, Hijo de Dios, están ciegos, es decir, están en oscuridad, andan de noche. Claro, Jesús le está diciendo, no solamente que hay que saber esperar para caminar de día y no de noche, tener la claridad, saber por dónde tenemos que ir, sino que Él, que es la luz del mundo, es el que alumbra el camino. Y que por lo tanto, si uno camina mientras es de día, no tropezará porque la luz de este mundo ilumina su camino. ¿Quién es la luz del mundo? Jesús mismo. Por lo tanto, le está diciendo a sus discípulos, si vais conmigo, no hay que tener miedo a la oscuridad, porque yo soy esa luz que voy alumbrando el camino. Versículo 9. Jesús ilumina nuestro camino. Por eso podemos caminar de día y no bajo la oscuridad de la noche. En definitiva, podemos caminar de día porque podemos confiar y descansar en Jesús como la luz que ilumina nuestro camino. Tengamos o no hoja de ruta, debemos ser capaces, los momentos necesarios, de parar un par de días, de orar. Y después de que hayamos recuperado nuestra direccionalidad, podremos caminar de día, confiando y descansando en Jesús, la luz que alumbra nuestra vida y nuestro caminar. Pero al hacerlo así, no pensemos que necesariamente todo irá como la seda. Por el contrario, podemos encontrarnos con que nuestro buen amigo ha muerto. Con que las personas que tenemos alrededor nos digan que es una locura eso de volver a Judea. Con que se nos reproche que si hubiéramos hecho, dicho otra cosa, las cosas hubieran sido diferentes. Todo eso lo experimentó Jesús. Pero antes, ante las palabras de Marta, Señor, tiene que oler ya, pues lleva sepultado 4 días, versículo 39. Jesús le contesta, no te he dicho que si tienes fe, verás la gloria de Dios. Versículo 40. La victoria de Dios sobre la muerte irrumpe de este lado del mundo. Y solo nos queda agradecer como Jesús. Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que siempre me escuchas, dice Jesús al Padre. Versículos 41 al 42. Cuando la victoria de Dios sobre la muerte irrumpe de este lado del mundo, podemos contemplar la gloria de Dios, la presencia de Dios, porque Dios es un Dios de vida y no de muerte. Como ya hemos dicho, lo difícil no es pararse cuando todo nos impulsa a andar. Lo difícil no es orar o decir que tenemos fe. Lo realmente difícil es mantenerse firme en el camino cuando todo parece ir a peor, o cuando todos te dicen que deberías haber hecho esto o aquello otro, cuando lo que nos rodea parece estar contrario a Dios, a su palabra. Es lo realmente difícil, mantenernos firmes en el camino, cuando las circunstancias,
cuando los demás o cuando la sociedad nos dice que nos estamos equivocando. Pero no olvidemos que nos mantenemos en el camino no porque hayamos decidido por un esfuerzo de nuestra propia voluntad hacerlo, lo cual sería una mera autodefinición y ya está, sino porque la luz del mundo, que es Jesús mismo, el Mesías, ilumina nuestro caminar. Si caminamos, podemos mantenernos firmes en nuestro camino, es porque Jesús es nuestro foco. La hoja de ruta para nuestra vida no es la que diseñemos nosotros, ni es la que nos impongan las circunstancias, ni es la que otros digan o determinen para nosotros, sino que la hoja de ruta de nuestra vida es la que Dios Padre, a través de su palabra y su Espíritu, vaya haciendo posible, la que nos llame, la vocación a la que Dios nos llame. Hemos perdido el sentido de vocación en nuestra sociedad contemporánea, porque vocación es saber que tenemos una misión que cumplir, porque Dios nos lo ha demandado, encomendado, capacitado, como se dice ahora, empoderado. Dios mismo, a través de su Espíritu Santo y su palabra, nos empodera para cumplir la misión, para cumplir con la vocación que Él nos haya demandado. Y lo difícil es mantenerse firme en ese camino cuando las circunstancias son adversas o cuando las opiniones son contrarias. Esperar, orar, descansar y confiar a Jesús, Mesías, Hijo de Dios, palabra encarnada, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esperar, orar, descansar y confiar en Él es andar en la luz que el Señor nos trae. Que así sea. Y que estas palabras que hemos leído en esta mañana nos iluminen en nuestro caminar como iglesia y como creyentes para que podamos contemplar la gloria de Dios.